Hola, buenas noches, o buenas tardes, o buenos días. Bienvenidos a otra emisión más de La Minoría Más Pequeña. Soy Regino Vázquez y mi compañera Monse Portilla me va a acompañar hoy para platicar de unos temas medio interesantes que pasaron en el acontecer nacional, específicamente hablando de México. Hola Regino, ¿cómo estás? Muy bien, Monse, muy emocionado, ya te extrañaba. Sí, ya. Bueno, Regino, pasó algo que ya, pues siempre pasa en los meses de noviembre y adivina qué es. ¿Qué es? El presupuesto de egresos. Es la forma en cómo el gobierno se va a dedicar a gastar nuestro dinero robado, nuestro dinero saqueado sin preguntarnos y tampoco sin preguntarnos si estamos de acuerdo o no en ese presupuesto, como que el gobierno lo hace. Sí, para los que no son de México, se los explico rapidísimo. En México, para este año, en noviembre, siempre cada mes, el presidente manda un libro de este tamaño, gigante, especificando partida por partida en qué se va a gastar y dónde se va a gastar y cómo se va a gastar, y lo manda a la Cámara de Diputados. Y generalmente siempre se aprueba, se hacen pequeños cambios, pero no cambia mucho la sustancia del asunto. Lo curioso del presupuesto de este año es que, a diferencia de años anteriores, por primera vez no hay mayoría absoluta en las cámaras. Entonces se tiene que preguntar un poquito. No es como años anteriores en donde se pasaba el presupuesto y sin revisarlo todos votaban porque todos eran del partido del Ejecutivo. En el legislativo todos eran del partido del Ejecutivo. Pero ahora ya hay un poquito más de balance en las cámaras y se levantaron muchas preguntas, muchos cuestionamientos, entre ellos en qué se va a gastar este dinero que es de los mexicanos. Y la principal partida en la que se va a gastar es para pensiones de adultos mayores, que es un programa muy conocido del actual presidente porque le funcionó muy bien para asegurar una base de votantes en lo que es la Ciudad de México. Y ahora ha aumentado este programa a nivel federal para pues expandirlo a todos los adultos mayores del país. En eso es en lo que México gasta más que nada, más que en justicia, más que en cualquier cosa. El segundo punto en el que se va a gastar muchísimo este año es el presupuesto para la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y similares. Y dijeras, bueno, va a ser porque vamos a tener más jueces o va a haber más justicia en las calles Más o seguridad. más seguridad, poder caminar sin miedo, pero pues no, no va por ahí el asunto. Parte grande de este presupuesto es porque ahora en México muchas obras faraónicas van a ser construidas por los militares. Los aeropuertos lo están construyendo militares, entre otras obras, y pues esto alarma mucho, ¿no? Porque se puede traducir a militarización, creo yo. ¿O tú qué crees, Monse? Sí, yo también creo lo mismo. ¿Cómo puedes tener a un pueblo controlado teniendo un militar controlado, un militar bien pagado? Sobre todo tener armas únicamente para tus militares, tener a un pueblo desarmado, tener a un pueblo sumiso, tener a un pueblo con miedo, así es la mejor manera de poder tenerlo controlado. Entonces sí creo que si bien necesitamos una buena dirección y administración en la parte de seguridad y justicia, pero los objetivos con los que está viendo el presidente Andrés Manuel en cuanto a esta seguridad no son hacia nuestro favor, son hacia su favor. Y eso sí debe de preocuparnos, eso sí debe de darnos miedo y otra vez se vuelve a decir y se vuelve a repetir, sí, sí está en camino de verse como un tirano. Y sí, sí lo vamos a decir y lo vamos a repetir todo el tiempo que sea posible. Exacto, y dirán, ay, no, es que a los liberales a ustedes nada les gusta, solo se están quejando, primero que hay mucha inseguridad, y ahora que le dan más presupuesto a una figura que es similar a la Policía Federal, que es ahora la Guardia Nacional, y a los militares, pues ahora no quieren paz o no quieren que haya seguridad en las calles, pero creo que no va por ahí, como bien mencionas, Monse, porque si queremos seguridad en un país se debe invertir en otro tipo de poderes, como el poder judicial, que haya un imperio de la ley. Pero esto me huele a otras cosas que han pasado en Latinoamérica y otros países que pues han fracasado en proveerles libertad a sus habitantes, en donde un gobierno tirano o autoritario
al ver que pierde el apoyo popular, pues empieza a militarizar porque pues finalmente en caso de revueltas sociales o levantamientos civiles, pues quien terminan apagando estas cosas es la fuerza de la milicia. Y desgraciadamente está creciendo en México esta fuerza militar y pues no creo que sea para el servicio de los mexicanos. Exacto. Recientemente ganó, bueno, el reconocido libertario economista Javier Milei como diputado allá en Argentina. Y algo que se le reconoce mucho a los argentinos es su valentía y su valor en salir a las calles y luchar por esa libertad. El salir a las calles sin miedo y manifestarse por injusticias que sucede en cuanto a seguridad. En México es difícil, incluso yo creo que hacer este podcast es difícil porque hay mucha corrupción en nuestro país, no tenemos la seguridad suficiente y pues creo que si bien algo que sí se le debe de admirar en cierta parte a las feministas es su valor en poder salir a las calles y manifestarse. Ahora imagínate que una manifestación no es exclusivo para mujeres. Cualquiera que tenga un deseo de manifestarse por una injusticia, sobre todo por una injusticia creada por el mismo gobierno, debe de hacerlo. Sin embargo, el tener más fuerza militar en ese sentido impide a la gente ese deseo de salir a hablar, de salir a decir lo que piensa, porque los quiere como mantener callados para que pues sean como acostumbrados a ese tipo de trato y no quieran reclamar por algo que debe de ser pues justo como es tener la libertad. Entonces esto sí debe dar miedo y ese debe ser algo muy que nos llame la atención. Claro, y se debe discutir muchísimo y consideren esto, como les dije al inicio, el principal gasto es clientelar, es un gasto para los adultos mayores con una intención detrás sospechosa y la otra es la militarización. Entonces van encaminados un poquito a lo mismo porque son cosas populistas. Es gastar en pan y circo y si no les gusta el pan y circo, pues bueno, ahí está el backup militar y pues hay que tener mucho cuidado con eso porque si camina como pato y hace como pato, pues tal vez sea pato. O Entonces, pues ganso. bueno, o ganso. Ese es un chiste muy mexicano del actual presidente. Oye, y otra cosa populista es que, pues también recientemente, no tan recientemente, pero sí, hace unos días, unas semanas, el presidente fue a la ONU. Recordemos que en la ONU existe un Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad existen los Permanent Five, que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y dentro de ellos se escogen a 10 nuevos miembros, y entre ellos se escogió a México. Entonces, pues el presidente fue a hablar, ¿no? Fue a hacer presencia, a existir nada más, porque mencionó que la ONU no está haciendo bien su trabajo y que la ONU debería de seguir el ejemplo de México para reducir la pobreza. Si bien tengo que admitir que la ONU no está haciendo bien su trabajo y que la ONU debería de enfocarse en intentar, no sé, nuevas formas de reducir la pobreza en vez de cobrarle a los países y endeudarlos, O Elon pues Musk, ¿no? o Elon Musk, tampoco es cierto que AMLO haya hecho una excelente labor para reducir la pobreza y eso se ha demostrado pues en las estadísticas y en los datos que el mismo INEGI nos da y nos proporciona. Y yo he hablado de este tema con muchos chairos, lamentablemente los peores por los con quienes hablar ese tema, y ellos los principales que culpan, bueno, el principal objetivo que te dan es que por culpa de la pandemia, el presidente no ha podido como que librarnos de la pobreza. Y la verdad es que no, o sea, no es por culpa de la pandemia. Si bien la pandemia nos trajo una crisis, y no nada más a México, sino al resto del mundo, pero es el labor del Ejecutivo, es labor de la administración y de labor del gobierno saber si vas a convertir esa crisis en un estancamiento, ¿no? Entonces, no puedes dejar una crisis en un estancamiento porque si no, nunca va a haber prosperidad. Y lo que sucede es que no nada más lo quiere, o sea, ya estábamos en un estancamiento, pero después cayó una recesión
y ahora están batallando para levantarlo y el estancamiento no se provocó gracias a la pandemia, el estancamiento estaba desde antes. Entonces, pues no, el presidente no ha hecho algo bueno para reducir la pobreza y es muy lógico o es muy hipócrita de su parte decir que sí lo han hecho y que deben de seguir su ejemplo. Y volvemos a lo mismo, terminan siendo políticas meramente populistas. Sí, no sé si aquí podamos poner la foto que sale de él dando el discurso, pero tomada de atrás de él hacia adelante de la tribuna. Y me sorprende los medios que tal vez reciben dinero del gobierno para publicar este tipo de fotos y titulares diciendo que fue un éxito el discurso, que fue que todos le aplaudieron, casi casi que Joe Biden le va a preguntar que cómo le hizo en México, pero ¡Qué ves la foto vergüenza! del otro lado, la foto que enseña a la gente que estaba ahí, y pues vemos una sala casi sola. Realmente había muy poca gente y realmente no mucha gente le interesó ese discurso. No fue noticia alrededor del mundo, fue noticia para México y ya, o sea, nos aplaudimos nosotros mismos y, y pues es con fines populistas, ¿no? Porque como bien dices, en México ya había esta tendencia de estar creciendo o decreciendo el -0.1%, cositas así, y lo que hace la pandemia es agrandar eso. Y pues se me hace muy mal que lo que promueve este señor o esta corriente de pensamiento, porque no es solo él, lo he visto en muchos países que tienen esta idea de que con distribución se acaba la pobreza, es que creen que es un juego de suma cero, que si hay pobres es porque hay ricos y que si alguien no come es porque alguien tiene todos los recursos. Cuando no se trata de eso, si la riqueza se crea todos los días y se produce todos los días, entonces si estamos sufriendo un estancamiento en México, no le quitas a la gente que tiene para dar a la que no tiene, haces que la gente que no tiene pueda producir y eso solo se puede con libertad. Sin libertad la gente no le permites trabajar, no le permites subsistir. Hoy en día en México se me hace algo correcto del gobierno, que la pandemia pues está casi terminada completamente, no tenemos encierros como en otras partes del mundo. En países que yo consideraba muy liberales como Australia, Nueva Zelanda, me decepcionaron No, bastante. están de miedo esos, ¿eh? Es una policía del terror. Incluso aquí en México, algunos estados, voy a poner el ejemplo de Chihuahua, especialmente la capital, tienes que pedir permiso al ayuntamiento para poder tener más de 20 personas en tu casa. ¿Qué es eso? O sea, ¿de qué se trata? Y están con drones revisando que no haya fiestas y cosas así. Y creo que esas pocas cosas, aquí criticamos muchísimo siempre al gobierno porque no nos gusta el gobierno, pero creo que hay Por que algo somos reconocerles. libertarios. Así es, pero hay que reconocer algo. Sí, creo que lo correcto de la estrategia actual de hacer como que ya se acabó es bueno porque la gente debe decidir. Quien se quiera cuidar, que se cuide, quien no se quiera cuidar, que no se cuide, pero en libertad, porque se me hizo muy cruel cuando cerraron estos pequeños comercios por estos llamados semáforos rojos. ¿Y cómo le dice a la gente que no vaya a luchar por su comida, por su vida? Se me hace muy ¿Cómo injusto. le dices a la gente que tiene prohibido producir dinero? Que sí, que no tienes derecho a pararte en tus propios pies para sobrevivir. Se me hace inhumano, inmoral. Entonces, pues bueno, esperemos que esto se acabe pronto, pero bueno, es de las pocas cosas que ojalá hubiera dicho en la ONU que no dijo, que en México ya estamos como si nada, ya está más en los estados lo que quieran hacer, pero por parte del Ejecutivo Federal, pues ya la pandemia nos tapamos los ojos y a mí se me hace lo correcto. Creo que es de las pocas cosas que México ha hecho bien en este año y me hubiera gustado más de ver eso en la ONU, más que andar con estos discursos aburridos, clichés de hay que repartir dinero. Pues sí. Bueno, Regino, fue una excelente plática como siempre, hablar contigo. Tienes cosas muy, muy interesantes que decirme. Este, deja tus redes sociales para que te sigan. Sí, tú también, Monse. Aquí ya saben, @RegiVR en Twitter, es cerrada porque hay muchos troles. Y sigan a Chavitos Libertarios de Sí, a Chavos Monse. Libertarios. Tiene unos Sí, ahí. memes buenísimos. Bueno, tengo que admitir lo que mi compañera Gloria, la que estuvo el pasado, es la que ahí anda. Entonces, sí, sigan a Chavos Libertarios en Instagram, en Twitter también. A mí en Twitter ahí probablemente pueden encontrar opiniones que no les guste,
pero no pasa nada, siempre va a haber opiniones que no les guste a alguien. Y pues bueno, ahí nos seguimos hablando y pues si se arma, o sea, podríamos también estar abiertos, yo creo que es una nueva dinámica, no sé, Regino, ¿qué piensas? Que nos arroben a Regino y a mí para algún tipo de tema de interés que les gustaría que platiquemos entre él y yo, ¿no? Estaría ¿Cuál interesante. dirías que es tu expertise? ¿Cuál dirías que es lo que más le sabes, Montse? A todo. No sé. ¡Ay, todóloga! Pues estudio relaciones internacionales. La misma Gloria Álvarez lo dijo una vez, que relaciones internacionales es saberte de todo, ¿no? De saber derecho, economía, política, administración, comercio. Entonces, a veces es como que, bueno, una persona normal estudiaría un poquito, pero yo siempre me baso no sé, si voy a estudiar de todo, pues tratar de enfocarme en saber lo mayor posible de todo lo que conlleva mi carrera, ¿no? Entonces, pues bueno, no digo que todo es muy fuerte, pero sí trato como que de tener las bases firmes en todo lo que se pueda. Toda una pero persona ahorita estoy leyendo holística. mucho economía. ¿Mande? Eres holística, entonces. Holística, tal vez. Nada, no es cierto. Pues bueno, a mí si me quieren robar, me encanta, yo soy maestro en ciencias y estudié aparte mi licenciatura en finanzas, entonces le sé mucho a los numeritos, pero lo que más me encanta es hablar de temas filosóficos y morales. La libertad más allá del dinero, porque ya quedó evidente, la libertad funciona, la libertad trae progreso, trae prosperidad, ya me aburrí de esos debates, entonces me gusta más el lado moral y ético de la libertad, filosófico con los temas del día a día. Entonces, pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales y buenísima plática, Monse, como siempre. Bueno, buenas noches. Adiós, esperamos sus arroba.